Bueno, hemos leído un texto. No se suele predicar mucho de este texto. Yo, por lo menos personalmente, no he oído ninguna predicación sobre este texto. Pero fijaos que el texto empieza diciendo: porque no os hemos dado a conocer el poder y la venida de nuestro Señor Jesucristo, siguiendo fábulas artificiosas, sino como habiendo visto con nuestros propios ojos su majestad. O sea, deja claro ya de entrada el apóstol Pedro, y además es muy significativo que sea el apóstol Pedro, que tiene varios episodios interesantes. Uno de ellos, el que negó al Señor en los atrios cuando lo llevan prisionero al Sanedrín, y es él el que dice que el testimonio que os damos no es una fábula, no es una filosofía, no es algo que nosotros pretendemos o una doctrina de hombres, digamos, para enseñaros, sino que lo que os transmitimos es el testimonio de lo que hemos vivido, de lo que hemos visto y oído y experimentado. Y esto es clave en lo que hoy quiero compartir con vosotros, porque hoy en día, y tal como está el mundo, de hecho, entre los llamados evangélicos hay toda clase de denominaciones, doctrinas, iglesias, y hay tantas cosas que la propia gente del mundo, y no sin parte de razón, nos dicen: bueno, ¿y cuál es la verdadera? ¿Quién dice la verdad, no? Eso por un lado. Y luego, por otro lado, por ejemplo, ayer tuvimos un día gozoso en el bautismo de Tony, y nos gozamos estando juntos, estando en armonía. Pero a veces también yo creo que todos nos gustaría que en lugar de tantas denominaciones hubiera una sola iglesia, que es realmente lo que Cristo tiene, porque Cristo no es polígamo, es decir, no tiene muchas mujeres por ahí, sino que Él, cuando mira la tierra, además, en realidad solo ve una mujer, que es la comunidad, esté donde estén, de aquellos que verdaderamente han puesto su fe en Él y que creen de verdad en Él y han puesto toda su confianza en Él. Pero aún así, no sé si te harás la pregunta, yo creo que todos queremos saber y distinguir, y precisamente porque incluso el propio Señor nos advierte de que en los postreros tiempos vendrán falsos cristos y falsos maestros, que enseñarán, entre otras cosas, curiosamente lo que dice aquí, fábulas, es decir, darán explicaciones que realmente no se corresponden con los hechos y con la verdad de las cosas, pero convencerán a muchos, como dice en otro sitio. Muchos serán desviados y muchos serán apartados del camino de la verdad y de lo que la palabra del Señor llama la sana doctrina.
la doctrina de los apóstoles. Hay otro versículo que dice que guardemos la doctrina de los apóstoles, porque no cualquier doctrina vale. La doctrina también es importante, porque, por ejemplo, hay incluso llamadas iglesias que no creen, qué sé yo, por ejemplo, en la Trinidad. Y bueno, no es lo mismo que Dios sea trino a que no lo sea. No es lo mismo. Y evidentemente, por pura lógica, el enfoque que tú le vas a dar, si tú crees, por ejemplo, como los testigos de Jehová, que Cristo no es Dios, bueno, pues si no lo es, no lo es. ¿Vale? Y claro, eso va a tener sus consecuencias, según lo que tú pienses de Cristo. De hecho, Cristo le pregunta a sus discípulos, lo podéis leer en un momento en el Evangelio, ¿y vosotros quién decís que soy yo? La gente decía, es Elías el que había de venir, un profeta grande. Pero vosotros quién decís. A mí me interesa lo que tú personalmente pienses y sientas. ¿Quién soy yo? Porque, hermanos, hay cosas que no son sin importancia. A veces pensamos que, y por esto creo que este tema es tan importante, y creo que incluso mi responsabilidad como pastor es advertiros de todo esto, porque, vuelvo a decir, depende de lo que tú realmente creas y en quién tú tengas depositada tu confianza y tu fe, tu vida va a tener unas derivadas u otras. Y vuelvo a decir, no cualquier fe salva. La Biblia no dice que cualquier fe salve. No se trata de tener fe simplemente. Se trata de tener fe en Jesucristo y de creer en Jesucristo, en lo que Cristo es y en la obra que hizo Jesucristo. ¿Por qué además digo, hermanos, todo esto? Porque, hermanos, seamos lógicos. Si Cristo realmente no es quien dice que es, todo lo demás se nos cae. Todo lo demás no tiene ni sentido. ¿Vale? Y por eso esto es tan importante. Yo creo que el mundo, por un lado, y a veces la Iglesia nos movemos entre dos extremos. Uno es el extremo en el que tú haces tu propia doctrina, la que a ti te convence, y de esa doctrina tú haces una bandera. Eso sería pues que tú coges, incluso a veces hasta cogemos la palabra, y lo que nos gusta de la palabra lo cogemos, y lo que no nos gusta no lo cogemos. Y esto puede dar lugar, de hecho da, a iglesias, por ejemplo, que creen que un cristiano nunca puede estar enfermo, porque el Señor está contigo. Hay otras que están muy de moda, la famosa doctrina de la prosperidad, donde un cristiano tiene que ser poco más o menos que siempre millonario. Porque eso, ¿cómo va a ser? Tú ya has sido redimido, Cristo es un Dios de bendición, y entonces tú no puedes tener, ni la más mínima carencia. Que yo eso además no sé de dónde lo sacan, porque el Señor a lo único que se ha comprometido es a proveer para tu necesidad, no para tus caprichos. Y como dice el apóstol Santiago, me parece que dice, teniendo comida y abrigo, estemos contentos. Pero esos textos los dejo a un lado. Cojo solo
lo que a mí me gusta y me interesa. Y entonces todos los textos donde dice Dios es tu fuerza, Dios es... y además sacado todo de contexto, pues lo que te digo, que hay gente que saca de ahí la doctrina de que el cristiano tiene que ser como un Superman y millonario constantemente. Bueno, si esto fuera así, ¿por qué Cristo no tenía dónde recostar la cabeza?, preguntaría yo. ¿Qué pasa? ¿Que dejó de ser espiritual en ese momento y luego retomó la espiritualidad? También está el otro extremo, el que se resigna completamente a una situación en la que, bueno, pues ¿qué voy a hacer? No voy a salir de aquí, no. El apóstol Pablo te enseña, por ejemplo, cuando Dios le envía aquel espíritu que le abofeteaba, que oró 3 veces, que es lo mismo que decir, estuve orando hasta que el Señor no me dio una respuesta y me dijo, no, mira, en este caso te tienes que aguantar con este espíritu. Se lo he permitido yo porque tiene que hacer un trabajo en ti. En este caso. En otros casos, el apóstol oró al Señor y el Señor levantó enfermos, hizo maravillas cuando le pica la serpiente en la isla, si os acordáis. No le pasó nada, los otros estaban maravillados. Es que cada caso no tiene por qué ser lo mismo. Porque el propósito de Dios no está esquematizado en nuestra mente. ¿Por qué digo todo esto, hermanos? Porque nosotros estamos, por nuestra naturaleza, acostumbrados, pues eso, lo que me gusta lo cojo, lo que no me gusta lo cojo. O busco las cosas sacándola del conjunto de todo lo que la palabra de Dios te dice y puedo correr el riesgo de desviarme. Entonces, como decía, normalmente, y lo quiero decir claro en el día de hoy, para que con la luz y el Espíritu Santo podamos huir de estos 2 extremos. Un extremo sería el decir, bueno, la doctrina es muy importante, pero la doctrina es lo que yo entiendo aquí. Y hago bandera y me aferro a eso. El otro extremo sería el otro, lo contrario. Es decir, bueno, la doctrina no es importante, lo importante es que estemos juntos, que hagamos cosas y que aplaudamos o cantemos y poco más. Bueno, si esto fuera así, de verdad, pues entonces lo tenemos todo solucionado. Pero mira, te voy a leer un texto, o lo vais a leer, alguno que lo busque, en Daniel 2. Daniel 2. Daniel capítulo 2, versículo 43. El primero que lo tenga que me lo lea. Que me pierdo. ¿Lo tienes? Ponérmela cerca porque... Vale, póntelas. Léelo, Eli. Así como viste el hierro mezclado con barro, se mezclarán por medio de alianzas humanas, pero no se unirán el uno con el otro, como el hierro no se mezcla con el barro. Muy bien. ¿Entendéis lo que quiere decir? ¿Conocéis este pasaje? Este pasaje es cuando Daniel le está interpretando el sueño que tuvo Nabucodonosor, que vio una estatua muy grande, la cabeza era de oro, el pecho, creo recordar, de bronce o de hierro, bueno, cada uno tenía, ahora no me acuerdo muy bien de los detalles, y los pies
Los pies, además, que es curiosamente sobre lo que tú te sostienes, sin pies no puedes andar. Piensa en ello. No te puedes mantener. Entonces, los pies eran en parte de hierro y en parte de barro, lo cual es algo no normal. El barro y el hierro no se unen, no los puedes unir. O sea, la idea que le está dando Daniel es que tiene unos pies que están en una especie de equilibrio raro, donde el cuerpo, cuando menos, es inestable, no se puede mantener. ¿Qué significa esto y por qué lo traigo a colación? Porque lo que dice aquí es que eso representa una unión por medio de alianzas humanas. Entonces, las alianzas humanas, el apaño que hagamos nosotros, no produce unidad. Produce un estado de equilibrio que además en cualquier momento se va a partir al mínimo movimiento. ¿Por qué digo esto, hermanos? Porque, no sé, el tema es como yo he estado en muchas reuniones buscando y orando por la unidad de los cristianos y todo esto, pero me di cuenta hace tiempo ya que esto no es una labor humana. Yo creo firmemente que algún día habrá una sola iglesia, perseguida, por cierto, tal como yo lo veo según la palabra del Señor, y no será hecha por medios humanos, será una obra del Espíritu Santo. Es más, habría muchos versículos que apoyarían esta idea, pero no nos olvidemos, por ejemplo, que la iglesia es la esposa del Cordero, ¿no? Si Cristo es el nuevo Adán y Eva salió de la costilla de Adán, ¿de dónde va a salir la nueva Eva? Vosotros mismos sacar conclusiones. Y el que se une a Cristo, que nos dice la palabra, que es un espíritu con Él. Entonces, para mí creo que está bastante claro que la iglesia que el Señor venga a recoger será una iglesia perseguida y obra del Espíritu Santo de Dios. Porque a lo que iba con esto del barro y del hierro, el barro y el hierro es un signo de que toda obra humana, todas esas alianzas humanas, no pueden producir verdadera unidad. Solo el Espíritu Santo produce unidad, porque lo que olvidamos es que nosotros somos uno en Cristo, lo dice en Gálatas. Uno en Cristo, no en cualquier cosa. No se trata de tener una unidad por tenerla y de juntarnos y hacer cosas juntos, no. La oración, porque la unidad de la Iglesia vendrá como contestación del Padre a la oración que hizo el Hijo. Y la oración del Hijo es: padres, que ellos sean uno, ¿cómo? Como tú y yo somos uno. Esa es la unidad que Dios quiere, no otra unidad, no otra mezcla, no otras alianzas. Dios quiere que nosotros seamos uno como el Padre y el Hijo son uno. Aleluya. Entonces, hermanos, como veis, este tema es serio y ahora entramos quizás en lo que más me interesa del día de hoy. Si tenemos claro que ninguno de los dos extremos
pero que sí es importante la doctrina, sí es importante lo que creemos. Bueno, en resumidas cuentas, ¿qué podríamos decir? ¿De qué se trata? De que yo tengo que estar en la verdad. Porque hay falsas doctrinas, falsos maestros, falsas enseñanzas y yo tengo que guardarme de desviarme. Y lo que tú me pones además por delante, menudo me estás diciendo, que Dios quiere una unidad como el Padre y el Hijo son uno. ¿Qué tengo que hacer? ¿Cómo enfoco esto? Bueno, por eso he dicho que lo que dice en el texto primero, de que el apóstol dice: yo no os he enseñado fábulas artificiosas, sino como habiendo visto con nuestros propios ojos su majestad. Es decir, yo os doy el testimonio, haced vosotros lo que queráis, pero que sepáis que lo que yo os transmito viene directo del cielo. Es un testimonio del Padre. Yo os lo transmito y vosotros diréis. Pero la doctrina de los apóstoles, que es quizás a lo que hacía referencia antes, que es la única que realmente se apoya en la verdad del Señor, es la que tenemos que guardar y transmitir, no otras doctrinas. Ahora, ¿cómo descubro y sobre todo cómo me guardo de desviaciones doctrinales? Nos sigue diciendo: pues cuando él recibió de Dios Padre honra y gloria, es decir, cuando Cristo recibe honra y gloria, le fue enviada desde la magnífica gloria una voz que decía: este es mi Hijo amado en el cual tengo complacencia. Es decir, yo he experimentado, he visto y he escuchado. He visto cómo el cielo se abría y como una voz del cielo, del Padre, confirmaba que ese era su Hijo, el Hijo de Dios, y que era Dios. Y esto es lo que yo os transmito. Como veis, esto es clave, hermano. El cristianismo se diferencia de todas las demás religiones. Por eso nosotros nos llamamos testigos y hermanos. No es un título ni es una cosita para quedar bien. Somos testigos porque si de verdad has nacido de nuevo, tú has tenido que tener una experiencia con Cristo, de alguna manera. Tú has tenido que experimentar el Espíritu Santo dentro de ti, que te haga nacer a una vida espiritual. Si no, perdona, tú no has nacido. Si quieres nacer, pídele a Dios. Pero si has nacido, has nacido. Lo que no me puedes decir es que la mujer ha dado a luz, pero no hay niño. No. Si hay un nacimiento, hay un niño. Si no, es que no ha habido un nacimiento. Entonces con el Señor pasa igual. El cristianismo se fundamenta en hechos. Es más, la figura de Jesús, la persona de Jesús, el que no cree puede decir: mira, yo no creo ni que era Dios, ni que todo lo que dijo fuera verdad. Vale. Lo que tú no puedes negar históricamente es que Jesús fue una persona real, existió, vivió en unas determinadas condiciones, hizo una determinada vida y murió de una determinada manera. Eso no lo puedes negar. Es decir, hechos. Otra cosa es cómo tú interpretes esos hechos.
pero que Jesús vivió y murió en una determinada época, de una determinada manera, que hizo unas determinadas cosas y enseñó otras cosas, eso son hechos. No lo puedes negar. ¿Por qué digo todo esto, hermano? Porque vuelvo a enfatizar, es importante que tú tengas claro que tu fe no se basa en ideas y en cositas de los hombres. Tu fe, si crees de verdad en Cristo, se basa en hechos. Aleluya. Entonces, ¿qué quiero decir con todo esto, hermanos? Que cuando acudimos al Señor para guardarnos de falsas doctrinas y para guardarnos el otro día recordábamos, me parece que era en la reunión de oración, el nuevo pacto del Señor. Y el nuevo pacto dice que el Señor enseñará a todos y que Él grabará. ¿Os acordáis de lo que hablábamos el jueves? Él grabará su ley ¿en dónde? Aquí y aquí. Pero lo más importante es el corazón, porque quiere decir que es una grabación de vida. Y yo decía, hoy que está de moda el tema de los tatuajes, cuando graban en tu carne, en tu interior, en tu ser, igual que pasa con los tatuajes y con cualquier marca que te haga, que va a ser para siempre, por ejemplo, como las reces que las marcan con el hierro para que no se borre, eso duele. Y a veces el Señor te tiene que hacer un poquito de daño, que te duela, pero eso ya no se te va a ir en la vida. Y a veces en las experiencias que el Señor permite, Dios las permite para grabar algo que se te quede ahí para siempre. Y es su ley, es su palabra. Pero eso necesita, y aquí entramos en el meollo de lo que hoy quería compartir, ahora veremos el versículo clave del texto que he escogido. Eso, incluso vuelvo a repetir, lo digo porque es una imagen que todos habréis visto y es muy común hoy en día. Hasta para tatuarte necesitas un tiempo también que te están pinchando. En el camino espiritual también Dios a veces necesita tiempo para grabar cosas. Nosotros nos desesperamos muchas veces, Señor, ¿por qué tardas? Señor, ¿por qué esto? Señor, ¿por qué lo otro? Pero es que Dios, el Maestro, sabe lo que tiene que hacer, sabe hasta el tiempo que tiene que usar. Hay cosas que a lo mejor tienen que ir más despacio, otras cosas más rápida, pero eso solo Dios lo sabe, porque además nos conoce nuestras debilidades. Y hay cosas en la vida, hoy porque además tenemos, a Farida le gusta mucho decir comida sana, pero habría que coger, para tener sano las cosas de verdad, habría que remover tantas cosas. Yo me acuerdo, por poner un detalle, cuando yo era pequeñito, en una barriada de de Málaga, donde yo me crié, el lechero solía venir con un burrito, un carro, y traía una especie de bombonas de estas metálicas, no sé si eran de latón o algo de esto, y ahí echaban la leche y las vecinas salían con las ollas y cogía con un cazo y les iba echando en las ollas. Y me acuerdo de pequeño de haber visto a mi madre con aquella
olla, tenía una de ellas, era así de color rojo, redonda, bombacha, y la ponía en el fuego y empezaba aquello a subir, una nata, y desbordaba, como no lo cortara a tiempo, desbordaba cuando aquello hervía. Tú coges hoy un tetrabric de leche, le metes un lanzallama y no sacas nata, vamos, ni de milagro. ¿Qué quiero decir con esto? Que hoy hay muchos sucedáneos, muchas cosas que están ya fabricadas, que le meten un montón de cosas y le quitan otro montón de cosas. Entonces, si los propios alimentos ya no son naturales, a veces decimos las verduras, pero yo vi un reportaje también que me llamó la atención de las abejas y del efecto que podían tener, porque estaban muriendo abejas por todos sitios. Y una de las cosas que decía en el reportaje que estaban estudiando era no los fertilizantes, los productos que echan para matar bichitos, ¿cómo le dicen a esto? Que no me acuerdo ahora. Bueno, los sulfatos y todo esto que echan, que las casas dicen que garantizaban que eso no se quedaba en la planta, ni en la flor, ni tal. Y en este reportaje explicaron que hicieron análisis químicos para ver si se quedaba algo en la planta, y efectivamente descubrieron que se quedaban en la planta. Y estaban estudiando si esa podía ser una de las causas por las cuales los insectos, en este caso las abejas, al ir a la flor e impregnarse, se llevaban también parte del veneno y morían. Esa era una... Pero lo digo simplemente como anécdota de que hoy en día prácticamente natural, poquitas cosas. Y el buen vino, por ejemplo, requiere tiempo. Yo me acuerdo, yo nací en Jerez, aunque solo por accidente, pero he vuelto porque también tenía ganas de conocer un poco mi tierra alguna vez, y en alguna ocasión de las 3 o 4, tampoco he ido más veces por allí, y poco tiempo. He estado en alguna bodega. No sé si sabéis por qué al vino bueno se le llama vino de solera. Si no lo sabéis, os lo explico, es muy curioso y muy interesante. Solera viene de suelo. Entonces, si os fijáis en las bodegas, hay varias hileras montadas una encima de otra. Entonces, por ejemplo, no sé, un vino, yo que sé, de 5 años, pongamos por caso, los van pasando de niveles, el vino, porque además si os acordáis es lo que dice la propia Biblia, el vino nuevo en odres nuevos y el vino viejo en odres viejos, porque si no, estropea. Entonces hay una hilera para el vino nuevo, luego los van cambiando al segundo año, tercer año, y el último es el del suelo, para que luego lo tengan a mano al abrir el grifo y sacarlo. Los van pasando cada año, por eso se llama solera, porque para tomar el cuerpo que tiene que tomar y tener el sabor que tiene que tener, tiene que pasar un tiempo. Que tú puedes químicamente a lo mejor acortar el tiempo, pues no sé, a lo mejor se hace hoy en día, pero ya no es lo mismo. Y como esto, muchas cosas en la vida. Hay cosas que tienen su tiempo y Dios necesita su tiempo para que tú entiendas y para que tú percibas luz. ¿Y esto cómo lo sabemos? Pues mira, en el texto de hoy nos dice, versículo 19, tenemos también la palabra profética más segura, a la cual hacéis bien en estar atentos como a una antorcha que alumbra el lugar oscuro,
hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones. Atención, vamos a ir enlazando todo para que me captéis bien la idea. El apóstol lo primero que ha dicho, nosotros transmitimos hechos, lo que hemos visto, lo que hemos oído. Y esto lo digo para que tengáis claro que el mensaje que os transmitimos nosotros está respaldado por hechos de Dios, no viene de nosotros, no es cosa nuestra. Como dice en otro sitio el apóstol Pablo, otro apóstol diferente: ay de mí si no predico, porque me lo ha puesto el Señor, no es mío, no soy autónomo, yo no obro por mi cuenta, es Dios quien me ha dicho: ve, predica y anuncia el Evangelio. Aleluya. Aleluya. Entonces, los hechos respaldan el mensaje que yo transmito. Y dice el apóstol, dice, tenéis que estar atento a la palabra profética, es decir, esta palabra está respaldada por el Señor. Incluso con hechos que ocurrieron para demostrar que detrás de esto no hay una fábula. Aleluya. Ahora, ¿qué ocurre? Que como he dicho antes, para que tú veas... porque dice, vamos a leer el otro que dice, versículo 20, entendiendo primero esto, es decir, la palabra profética es segura, pero tienes que entender primero que ninguna profecía de la Escritura es de interpretación privada. Y lo que os decía, sobre todo huye de coger de la palabra solo lo que te gusta a ti, o lo que te cuadra, o lo que te convence. Toma la actitud de Job, recibiré de Dios lo bueno y lo malo no, es decir, lo que yo considero malo, porque Dios no hace nada malo. Yo eso no lo voy a recibir, ¿por qué? Porque no lo considero bueno, no me gusta. Eso no es una actitud cristiana y eso te va a traer graves consecuencias. Porque la actitud de Cristo es, Padre, yo no quiero pasar por esto, ¿pero qué? No se haga mi voluntad, sino la tuya. ¿No? Esa es la actitud correcta cristiana. ¿Por qué? Por lo que estoy diciendo, tiene los peligros, las desviaciones doctrinales que hay hoy, tantas cosas. No cualquier doctrina vale. No, hermano, pero tampoco vale la mía propia personal. ¿Y cómo puedo entonces distinguir? Dice, porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. ¿Y cómo tengo yo acceso a eso? Pues te dice que la palabra es como una antorcha. Al principio es una antorcha que tú tienes ahí. Si tú te ciñes a la palabra tal como está, dejando que el Espíritu, como he dicho antes, grabando, con experiencias en la vida, con el testimonio del propio Espíritu, te va a ir enseñando y mostrando cosas. Todos serán enseñados por Dios, leíamos el otro día. Tú vas a ir entendiendo cosas. ¿Y qué va a ocurrir? Que esto al principio es como una antorcha. A lo mejor tú hay muchas cosas que no ves, que no entiendes. Pero esa antorcha, conforme pase la noche, nos dice que se va a convertir en una aurora que te iluminará todo.
Ahí. ¿Cómo entendemos? ¿Cómo comprendemos? ¿Cómo nos guardamos de falsas doctrinas? Esperando en el Señor, meditando en su palabra, tomándola tal como está y dejando que sea el propio Espíritu el que te ilumine, el que te enseñe y el que te muestre. Y los hechos, ojo con esto, los hechos corroborarán lo que verdaderamente es de Dios, porque lo que es de Dios se cumple. Te doy un solo ejemplo que creo que lo puedes entender. Y si no, léete el libro de Jeremías. ¿Jeremías era o no era un profeta de Dios? Profeta de Dios. ¿Y cómo lo sabemos? En época de Jeremías había muchos otros profetas. Y Jeremías estuvo en la cárcel. Lo tenían como un traidor incluso a su patria, porque había osado decir que el templo iba a ser destruido y que el pueblo iba a ser llevado cautivo. Tú has maldecido al pueblo de Dios, tú has maldecido al templo, pero ¿de qué habla? Y es que además encima hasta el lenguaje te lo tuerce. El pobre profeta Jeremías, que lo único que quería era que su pueblo no cayera en el horror, y encima tú eres un... ¿Os suena además esto actual? Pero Dios, hermanos, lo primero que tenemos que aprender es que ser cristiano no es tener como el 007 licencia para matar, para hacer lo que te dé la gana porque eres cristiano. Dios no hace acepción de personas. Ahí. Y Dios no puede dar por inocente al que es culpable, porque Dios es santo y es justo. Entonces tú no puedes pretender que Dios te respalde a ti cuando tú no estás haciendo las cosas conforme a la justicia de Dios. No lo puedes, bueno, lo puedes pretender, lo puedes incluso intentar como han hecho algunos, pero ya te digo yo cómo vas a terminar. Dios es 3 veces santo. Entonces, en definitiva, hermano, ¿a dónde quiero llegar? Tenemos que esperar en Dios. Dios se irá revelando y los hechos demostrarán quién de verdad estaba con el Señor. ¿Por qué sabemos hoy y supieron posteriormente los judíos que el verdadero profeta era Jeremías y no toda la cuadrilla que solo anunciaba el bien al rey, que aquello no podía pasar, que la nación no podía ir cautiva, que era el pueblo de la promesa y el pueblo del pacto y no sé cuántas cosas más? Hoy lo sabemos porque los hechos que demostraron que el que tenía razón era Jeremías. Tan es así que luego mira cómo se tomaron muy en serio su palabra, el primero Daniel, cuando buscó en el profeta Jeremías lo que Jeremías dijo de los años en que Israel tenía que estar cautivo. Y miró y vio 70 años. Pues este, que es un profeta fiable, que ha pagado con su vida el precio de anunciar la verdad de Dios, este me merece confianza. Si el Señor dice a través de 70 años, es porque 70 años están. ¿Por qué lo sabían? Por los hechos. Entonces, hermanos, ¿por qué te digo esto y termino ya? Porque no quiero que se me haga muy largo. Tú verificas también, incluso tus propias doctrinas a veces que tú sacas, para saber si estás en lo correcto, verifícala con los hechos que te suceden. Y si tú crees en algo
en lo que el Señor te está mostrando que no respalda, yo creo que me entiendes perfectamente, ¿verdad? Porque a veces hasta nosotros mismos creemos en cosas y pensamos, porque cada uno tiene su parecer, sí, me parece muy bien, pero también en nuestros pareceres, porque todavía tenemos muchas cosas que dejar, puede haber cosas, esquemas mentales y razonamientos que no son conforme a la voluntad de Dios. Y si Dios con los hechos te lo señala, lo primero ponlo en cuarentena. Y luego verifica si no tienes que empezar a corregir cosas que tú a lo mejor creías que eran muy firmes y a lo mejor no son tan firmes. La antorcha. Esperar hasta que el día esclarezca. Amén. Y que el Señor nos ayude con su Espíritu y con su gracia y nos guarde de toda doctrina y de toda filosofía que no sea verdaderamente la verdad de Dios. Amén.